En este video lo que vamos a hacer es ver cómo empezar a resolver el ejercicio 6 del práctico 2 de la materia. Les recomiendo poner pausa en el video, leer el enunciado, así lo tienen fresco, y después continuamos. Bueno, habiendo visto el enunciado, ¿qué es lo que nos plantea el ejercicio? Básicamente lo que nos plantea es resolver el enigma que planteó Einstein. ¿Cuál es la pregunta de Einstein? En el enigma que él plantea, ¿quién posee peces como mascota? ¿Sí? Recuerden que lo que tenemos son distintas casas, son 5, que poseen colores, se encuentran en una posición y poseen un dueño, ¿sí? Donde en particular cada uno de esos dueños o cada persona que vive en esa casa tiene una nacionalidad diferente, bebe un tipo de bebida, fuma una marca de cigarrillos y posee un tipo de mascota, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos también entre esas posiciones donde están las casas? Tenemos relaciones de vecindad, ¿sí? Se encuentran en este orden, A, B, C, D y E, donde B está a la derecha de A, C está a la derecha de B, D está a la derecha de C, E está a la derecha de D, ¿sí? Con lo cual, por ejemplo, B y D son vecinos inmediatos de C, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, para resolver el enigma de Einstein, que es quién posee peces como mascota, deberíamos nosotros modelar la situación que nos plantea el problema y definir las restricciones, ¿sí?, sobre nuestro modelo que contemplen toda la información que nos da el enunciado. Lo que nosotros pedimos en este ejercicio es ir un poco más allá y es no solo responder a la pregunta que planteó Einstein, sino también definir, identificar para cada casa qué color posee, en qué posición se ubica, qué nacionalidad tiene su dueño o la persona que vive ahí, qué bebida bebe, qué marca de cigarrillo fuma y qué mascota posee, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que partir de definir nuestro modelo de base, ¿sí? De manera similar a como hicimos con el problema anterior que resolvimos, que si no miran el video se los recomiendo que lo miren, lo que tenemos que identificar son cuáles son aquellas entidades, ¿sí?, relevantes para nuestro problema y cuáles son las relaciones relevantes. Las entidades van a ir mapeadas como asignaturas y esas relaciones como campos dentro de nuestras asignaturas. ¿Qué tenemos para empezar? Tenemos casas, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener va a ser una asignatura casa, ¿sí? ¿Qué características tiene una casa? Tiene un color, tiene una posición y tiene un dueño, ¿sí?, o una persona que vive en esa casa. ¿Cómo vamos a modelar esas características? Como atributos o como campos, ¿sí?, de nuestras asignaturas. Tenemos entonces que cada casa tiene un color, que es un color casa, ¿sí? Fíjense que de vuelta yo pongo el one, ¿por qué? Porque es un color, cada casa tiene un color. Si no lo pongo, es lo mismo, porque al tratarse de una relación binaria entre casa y color casa, al no haber una keyword de multiplicidad, hay un one implícito, pero para que no queden dudas, lo escribimos. Dijimos que cada casa tiene un color, tiene una posición y que tiene un dueño, ¿sí?, que es que una persona. Ahora, ¿qué son esos colores? Esos colores son los colores que nos diga el enunciado. Color rojo, color verde, color azul, color amarillo y color blanco, ¿sí? Entonces vamos a tener que nuestra asignatura color casa en realidad es una asignatura abstracta que es extendida por asignaturas blanco, amarillo, verde, rojo y azul. Ahora, ¿hay más de un color blanco, más de un color amarillo, más de un color verde, de uno rojo, de uno azul? La realidad es que no. Con lo cual, al igual que en el ejemplo anterior que habíamos visto, estas asignaturas son asignaturas singleton de alguna manera, donde hay un único átomo, ¿sí? De manera similar tenemos posiciones. ¿Cuáles son esas posiciones? A, B, C, D y E. Con lo cual, entonces tenemos la asignatura abstracta, posición casa, que es extendida por las asignaturas A, B, C, D y E. ¿Sí? De vuelta, son asignaturas singleton
porque no hay más de una posición A, más de una posición B, más de una posición C, D y E. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos queda entonces? Definir qué son las personas. ¿Sí? Las personas van a ser las que representen los dueños o las personas que habitan las distintas casas. ¿Sí? Pero ¿qué tienen esas personas? Tienen distintas características. Dijimos que cada una bebe un cierto tipo de bebida, fuma una determinada marca de cigarrillos y posee un tipo de mascota. ¿Sí? Con lo cual, tenemos entonces que bebe una bebida, fuma una marca de cigarrillos y posee una mascota que es un tipo de animal. Animal. ¿Sí? Lo que nos queda entonces por definir es qué son estas cosas. Las bebidas pueden ser las que nos dice el enunciado. Los cigarrillos, las marcas de cigarrillos pueden ser las que nos dice el enunciado y las mascotas son las que nos dice el enunciado. Al igual que en los casos anteriores para el color de la casa y la posición de la casa, estas signaturas van a ser abstractas y van a estar extendidas por aquellas signaturas que representen los datos específicos que nos dice el enunciado. Pero ¿qué nos falta también? Que cada persona tiene una nacionalidad. Entonces nos falta acá nación, que es una nacionalidad. ¿Sí? Estas son las características de una persona, que esa persona va a ser dueño o va a habitar una casa. Tenemos entonces que tenemos la asignatura bebida, que es abstracta, y que va a estar extendida por las asignaturas que representen las bebidas que nos dice el enunciado. ¿Cuáles son esas bebidas? Té, café, leche, cerveza y agua. Entonces tenemos té, café, leche, cerveza y agua que extienden a bebida. Por otra parte, tenemos los cigarrillos y tenemos las marcas de los cigarrillos que nos dice el enunciado, que son Pall Mall, Dunhill, Blends, Blue Master y Prince. Tenemos entonces Pall Mall, Blends, Dunhill, Blue Master y Prince, que extienden a la marca de cigarrillos. Después tenemos también animales, donde cada animal posible de mascota tenemos los perros, los pájaros, los caballos, los gatos y los peces. ¿Sí? Fíjense que acá nos da la pauta de cuál es la quinta mascota, el quinto tipo de mascota que puede haber. Tenemos entonces perros, gatos, caballos, pájaros y peces que extienden a animal. Animal. Y por último tenemos las nacionalidades. Donde, ¿cuáles son las nacionalidades que teníamos? Teníamos británico, sueco, danés, noruego y alemán. Británico, sueco, noruego, danés y alemán. ¿Sí? De esta manera tenemos entonces lo que es nuestro modelo de base, porque tenemos definidas todas aquellas entidades y relaciones relevantes para nuestro problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos queda entonces? Empezar a definir las restricciones sobre nuestro modelo para que nos permitan generar una instancia que le da respuesta a nuestro problema. Fíjense que si nosotros definimos un comando run en este momento, sin restricciones adicionales, vamos a tener, por ejemplo, una instancia de este tipo, ¿sí? Donde tenemos que cada casa tiene una posición y tiene un color y tiene un dueño, donde cada dueño posee una bebida, una marca de cigarrillos que fuma, una mascota y un tipo de nacionalidad, ¿sí? Pero fíjense que en particular, por ejemplo, en esta instancia tenemos únicamente 2 casas y tenemos únicamente 3 personas, ¿sí? Que no es lo que queremos, ¿sí? Entonces, vamos a tener que ir agregando esas restricciones sobre nuestro modelo, como hicimos en el caso del ejemplo anterior, para que nos pueda dar efectivamente la respuesta al problema, ¿sí? Para eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Como hicimos antes,
tienen que modelar aquellas restricciones que son inherentes al problema, ¿sí? Que son las que determinan que no hay dos casas distintas que posean las mismas características, es decir, no hay dos casas distintas que poseen el mismo color, no hay dos casas distintas que poseen la misma posición y no hay dos casas distintas que poseen el mismo dueño. De manera similar, esas restricciones para las personas, que no hay dos personas distintas que beban la misma bebida, fumen los mismos cigarrillos, posean la misma mascota o que posean la misma nacionalidad. ¿Sí? Esas son restricciones que de vuelta no están explícitamente indicadas en el enunciado, sino que se desprenden de la naturaleza del problema que queremos resolver. Y por otra parte, sí, todas estas restricciones que menciona el enunciado, ¿sí? Que son las que nos establecen explícitamente restricciones adicionales sobre nuestro modelo. La idea es que todas esas restricciones las vayan incorporando como hechos del modelo porque justamente son características o son expresiones lógicas que nuestro modelo va a tener que satisfacer para luego encontrar una instancia que nos permita resolver el problema. Lo que les quería comentar por último, para que tengan en cuenta, es el hecho de que en algunos casos menciona relaciones con respecto a la ubicación de las casas. ¿Sí? Por ejemplo, la casa verde está a la izquierda de la casa blanca. ¿Sí? O la persona que fuma blends es vecina inmediata de la persona que posee gatos. ¿Sí? Recuerden que antes yo les mencioné que, por ejemplo, B y D eran vecinas inmediatas de C. ¿Sí? Para eso van a tener que modelar relaciones de cercanía o de vecindad entre las distintas casas, ¿sí? En función de las posiciones entre las que se encuentran. ¿Sí? Yo puedo decir que una casa está a la izquierda de otra si la posición de una es, por ejemplo, A está a la izquierda, la casa 1 está a la izquierda de la casa 2, si la casa 1 es A y B es la casa 2, si la casa 1 es B y la casa 2 es C, ¿sí? O si la casa 1 es C y la casa 2 es D, o si la casa 1 es D y la casa 2 es E, ¿sí? Es decir, esas relaciones de que esté a la izquierda se refiere a que está a la izquierda, inmediatamente a la izquierda, ¿sí? O lo mismo para la derecha. Y la relación de vecina inmediata es que está a la izquierda o a la derecha, básicamente, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esas cosas al momento de modelar las restricciones necesarias. Esto era todo lo que les quería mostrar y comentarles esos detallecitos para que tengan en cuenta en cuanto a las posiciones y a esas relaciones entre esas posiciones que probablemente convenga que las modelen mediante predicados. Espero que les haya servido y cualquier duda que tengan nos consultan.